volvemos a encontrarnos. Hoy día hablaremos sobre la tercera unidad, elementos del método científico y etapas del método científico. El método científico es una forma de investigar que nace en el siglo XVII. Es un método no dogmático, ya que se basa en leyes deducidas por el hombre y no en principios supuestamente revelados. Sus leyes son siempre rechazadas si los hechos contradicen lo que afirman. Su validez la confirma la experiencia diaria de su uso. Es un método que se construye estableciendo relaciones entre experiencias observables y no observables a partir de certezas absolutas. Es un método con el que se pueden obtener leyes que constituyen la única manera de adivinar el futuro, conocer el pasado lejano. Podemos saber lo que va a suceder a una variable si logramos expresarla en función del tiempo t, dando valores a t. Sabremos el valor de la variable en el futuro o en el pasado. Debemos tener claro que la ciencia no pretende ser ni absoluta, ni autoritaria, ni dogmática. Todas las hipótesis, teorías, todo el conocimiento científico está sujeto a revisión, a estudio y a modificación. Si nos referimos a los elementos fundamentales del método científico, los elementos fundamentales del método científico son los conceptos y las hipótesis, teniendo en cuenta su carácter sistemático. Los conceptos. Se puede decir que cualquier ciencia tiene su sistema conceptual, puesto que todos estos conceptos son abstracciones sobre algunos aspectos de la realidad. Conviene determinar cuáles son los que debemos estudiar, cuáles son teorías e hipótesis y cómo establecer para ellos una conceptualización. La hipótesis. La hipótesis indica lo que estamos buscando. Al analizar lógicamente los hechos de una teoría, pueden deducirse relaciones distintas de las establecidas en ellas. Aquí todavía no sabemos si tales deducciones son correctas. Sin embargo, la formulación de la deducción constituye una hipótesis. Si se comprueba, pasa a formar parte de una futura construcción teórica. Luego, la relación entre hipótesis y teoría es muy estrecha. Una hipótesis es una proposición que puede ser puesta a prueba para determinar su validez. Siempre lleva a una prueba empírica. Es una pregunta formulada de tal modo que se puede prever una respuesta de alguna especie. En cuanto a los elementos del método científico, un primer componente, la observación, contiene en ocasiones una pregunta, la cual viene por el deseo de solucionar un problema. Segundo componente, la hipótesis, es lo que se supone, es lo que va a contestar la pregunta. Un tercer componente, la experimentación. Se comprueba o refuta una hipótesis a través de la experimentación. Un cuarto componente, el registro de los datos. Esto es la recolección de datos. Esta lleva de forma organizada. Se puede utilizar gráficas, tablas, entre otras cosas. El quinto componente, el análisis de los resultados, que es interpretar la información recolectada. Para esto se utilizan análisis estadísticos. El sexto componente, la conclusión, que viene a ser el resultado de la investigación, planteamiento a base de los datos obtenidos y resultados, donde se establece si la hipótesis es cierta o no. Podemos hablar de las etapas del método científico, de las etapas para resolver un problema. En el método científico se conjugan la inducción y la deducción, es decir, se da el pensamiento reflexivo. En el proceso del pensar reflexivo se dan 5 etapas para resolver un problema. La percepción de una dificultad, el individuo encuentra algún problema que le preocupa y se halla sin los medios para llegar al fin deseado con dificultad, identificación y definición de la dificultad. El segundo, el individuo efectúa observaciones que le permiten definir la dificultad con mayor precisión. El tercero, la hipótesis. A partir del estudio de los hechos, el individuo formula conjeturas del problema, esto es formular la hipótesis. El cuarto,
la deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas. El individuo llega a la conclusión de que si cada hipótesis es verdadera, le seguirán ciertas consecuencias. El quinto, la verificación de la hipótesis mediante la acción. El individuo pone a prueba cada una de las hipótesis, buscando hechos observables que permitan confirmar si las consecuencias que debería seguir se producen o no. Con este procedimiento se puede determinar cuál de las hipótesis concuerda con los hechos observables y así hallar la solución más confiable para su problema. Entrando al campo de las etapas del método científico, podemos versar. Si bien existen varias variaciones sobre menores entre las diferentes disciplinas científicas, todas siguen el siguiente camino básico. Primero, una pregunta general. El punto de partida de la nueva investigación es formular una pregunta general sobre una área de investigación y comenzar el proceso de definirla. Esta pregunta inicial puede ser muy amplia, ya que la investigación, observación y deducción posterior la perfeccionará hasta crear una hipótesis comprobable. La reducción es la fase de la investigación a través de un proceso de eliminación. Reducirá y enfocará el área de investigación. Así que tendrán en cuenta las restricciones presupuestarias, el tiempo, la tecnología disponible, el sentido práctico, dando lugar a la propuesta de unas pocas hipótesis realistas. El investigador arribará a una hipótesis fundamental en torno a la cual el experimento puede ser diseñado. Diseño del experimento. Esta etapa del método científico consiste en el diseño de los pasos que verificarán y evaluarán la hipótesis, manipulando una o más variables para generar información analizable. El experimento debe ser diseñado tomando en cuenta pruebas estadísticas posteriores, asegurándose que el experimento tenga controles y un grupo de muestra lo suficientemente largo para obtener resultados estadísticamente válidos. La observación. Este es el punto medio de las etapas del método científico y consiste en observar y registrar los resultados de la investigación para recopilar los resultados en información. La etapa de información consiste en examinar el efecto que las variables manipuladas tienen sobre el tema y registrar los resultados. El análisis. El alcance de la investigación comienza a ampliarse de nuevo, ya que los análisis estadísticos son llevados a cabo sobre la información y esta es organizada de una manera comprensible. Las respuestas brindadas por el ente permiten la ampliación posterior de la investigación, revelando algunas tendencias y respuestas a las preguntas iniciales. El sexto, las conclusiones y la publicación. Esta etapa es donde técnicamente se plantea la hipótesis como probada o desaprobada. En esta etapa, los resultados interesantes pueden ser destinados a mayor investigación y adaptación de la hipótesis inicial. Concluimos diciendo que la construcción del entendimiento de una gran área de la investigación por medio de la progresiva consolidación de una imagen es el verdadero camino del progreso científico. Espero que ahora puedan ustedes debatir y esperando que podamos entre todos construir nuevamente un marco teórico que nos permita sostener el primer módulo del doctorado en Ciencias de la Computación. Hasta nuestro próximo encuentro.